Querido Padre Roberto Maestrela, párroco de esta iglesia, querido Padre Fernando Cuevas, y queridas hermanas religiosas, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, todos los aquí presentes, como también todos los que a través de los medios están unidos a nosotros participando de esta Eucaristía. Estamos celebrando la fiesta de la Candelaria. Litúrgicamente es la fiesta de la presentación del Señor. Ante todo quiero felicitarles por su fe, porque están aquí, por la celebración que están haciendo, por su amor a la Santísima Virgen y por tenerle como patrona, dichosamente, en esta parroquia. Y quiero aprovechar el momento de la homilía para decir tres cosas. Una, ¿por qué se llama fiesta de la Candelaria? Segundo, una palabra sobre el misterio de la presentación del Señor. Y tercero, decir algo sobre estos dos personajes que hoy se nos presentan en el Santo Evangelio, que se encuentran con Jesús. El anciano Simeón y Ana. Se llama fiesta de la Candelaria, lo que significa de muchas candelas, porque es la fiesta de la luz. Y centramos la atención en María Santísima, porque es ella la que lleva en brazos a Jesús, que es la luz del mundo. Pudiéramos decir, no solo va con una candela, sino con una antorcha luminosa que va a disipar las tinieblas del mundo. Y esa luz inmensa es la luz de Cristo. Es la salvación. Por eso el anciano Simeón, cuando toma al niño en brazos, dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tus siervos en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. De ahí pues el nombre de la Candelaria. Y nos evoca este título, esta advocación, la devoción que debemos tener a la Santísima Virgen y la gratitud porque nos ha dado al Salvador del mundo, la luz del mundo, Cristo Jesús. Y debemos imitarla a ella y acoger con amor a Cristo, como ella le acogió desde el anuncio del ángel. Supo ser fiel, siempre, pero unida a Cristo desde ese momento. En segundo lugar, quiero decir una palabra sobre el misterio de la presentación del Señor, porque esta fiesta no solo
significa la fiesta de la Santísima Virgen, sino que su razón más profunda es el misterio de la presentación del Señor. Como dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, que hemos escuchado, que se nos acaba de leer, que sus padres, la Santísima Virgen y San José, llevaron al niño Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, que todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. ¿Qué significa eso? Bueno, ante todo hay que decir que vivimos en un mundo de pecado, por desdicha, marcado por el pecado. Y que entonces es necesario un Salvador. Esto ha sido así. Y cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia, allí abundó el pecado, la injusticia, la maldad, el maltrato, la humillación del pueblo de Israel, pueblo de Dios, que por 400 años fue esclavizado. Cierto que el pueblo también tenía sus pecados, el pueblo de Israel, pero el pueblo egipcio mucho más. Y el Señor escuchó las súplicas de su pueblo y lo va a liberar, obrando portentos. Pero hay que decir que el pecado trae consigo la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Por eso esa expresión bíblica que se encuentra en varias ocasiones en el texto santo, en la palabra de Dios, la ira de Dios, la santa ira de Dios. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, explicando este concepto de la ira divina, la ira de Dios, dice que no es un sentimiento como pudiera ser en cualquiera de nosotros la ira. No, es distinto, dice él. Esto es como una metáfora, como una comparación antropomórfica. Pero en Dios no se da la ira como en nosotros, el enojo, sino más bien se trata del cúmulo de pecados que tiene por consecuencia la muerte, el castigo, la condenación. Así debe entenderse, dice Santo Tomás de Aquino, la ira de Dios. Entonces, en nuestra reflexión podemos entender que los pecados de aquel pueblo, en este caso el pueblo egipcio, van a tener consecuencias, sus propios pecados, por la maldad contra el pueblo de Israel. Y de allí las 10 plagas de Egipto, que todos conocemos. Y la última fue la más grave, sin duda, la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos de los egipcios, tanto de las familias como de los animales incluso, murieron esa noche. Solamente las familias hebreas no tuvieron luto, no tuvieron la muerte de sus primogénitos,
porque ellos sacrificaron un cordero y con la sangre del cordero marcaron el dintel de la puerta de su casa, así como les había indicado el Señor. Mancharon el marco de la puerta y entonces el ángel exterminador pasó de largo. No hirió esas familias, no murieron sus primogénitos, pero quedó establecido, Dios estableció que los primogénitos de este pueblo le pertenecen. Es necesario pagar por los pecados. Es el sacrificio. Entonces, hay una ofrenda que dar. En efecto, todos los primogénitos de los animales se sacrificaban, entonces, al Señor. Así estaba mandado en la ley. Pero con los primogénitos de las familias, no. Porque Dios nunca permitió sacrificios humanos, como otros pueblos paganos. El pueblo de Dios, no. Pero en su lugar, en lugar que muera el primogénito, moriría un corderito o un cabrito, o dice la ley, si son muy pobres, si la familia es muy pobre, un par de tórtolas o unos pichones. Pero es necesario en justicia que se haga este sacrificio. El caso de la familia de Nazaret es precisamente el caso de una familia pobre, que no tienen ganado, no pueden llevar ningún corderito, pero sí llevan 2 pichones, 2 palomas para ofrecer, para que se sacrifiquen, porque van a rescatar a su primogénito, cumpliendo la ley antigua. Cristo Jesús viene rescatado. Eso significa. Ahora bien, el Señor no tiene que pagar ningún rescate, porque Él es el Señor. Si el rescate se paga a Dios, el sacrificio se ofrece a Dios porque le pertenece a Dios el primogénito. Por eso en su lugar se ofrece una víctima. Pero aquí se trata de Dios mismo en persona, que ha visitado a su pueblo. Entonces no habría que ofrecer nada en su lugar. Y sin embargo lo hace para darnos ejemplo de obediencia a la ley y sobre todo de humildad. Se hizo uno de tantos, sin conservar privilegios. ¡Cuánta humildad! Por eso se está pagando el rescate. Pero lo que es principal destacar es que en realidad se está haciendo ahí la presentación del Señor. Se está ofreciendo ya el Señor como víctima pura, como víctima santa del único sacrificio que va en verdad merecer la salvación, no solo de un pueblo, sino de la humanidad entera. Este acto de la presentación del Señor hace referencia al Calvario. Es el inicio ya de la cruz del Señor hasta su muerte. Por eso, el mismo anciano Simeón
que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Dice el texto, el Espíritu Santo moraba en él. Dice a María Santísima, mira, le dice, tomando el niño en sus manos, este niño, quiere decir, está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. La bandera es el símbolo del imperio. Y por eso cuando había una guerra, el soldado más valiente era el que llevaba la bandera. No llevaba lanza, llevaba la bandera. Y esta bandera tenía que estar ondeante en alto, porque mientras la bandera estaba en alto, los soldados tenían fuerza para pelear. Tenían ánimo, porque el imperio estaba en pie. Cuando caía el soldado que llevaba la bandera, lo tomaba otro. Pero la bandera no podía caer sino hasta que estaban vencidos. Por eso la bandera es discutida. Quiere que caiga al suelo el enemigo. Esa es la batalla. Cuando la bandera cae, pues ya perdió. Ese imperio, ese país ha sido vencido. A eso hace referencia el anciano Simeón cuando le dice a la Santísima Virgen, mira que este niño está puesto para que muchos caigan y se levanten, será como una bandera discutida. O sea, una lucha entre el bien y el mal. Una lucha, toda su vida es una lucha contra el maligno, esa es la verdad. Por eso lo expulsa, por eso lo enfrenta en el desierto de Judea y por eso lo vence finalmente en la cruz. Es la victoria de Cristo. Entonces le arrebató, dice San Pablo, el protocolo que nos condenaba, clavándolo en la cruz, o sea, la escritura que el demonio tenía a su favor. Nos tenía secuestrados, nos liberta el Señor, con su muerte nos da la vida. Este es el misterio. Y luego le dice a la Santísima Virgen, y mira que a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Sí, porque ella va a sufrir un sufrimiento indecible al ver cómo tratan a su divino Hijo, el inocente, el puro, el santo, ver lo que va cargando la cruz, que cae y se levanta con el madero pesado, que ya no tiene fuerza. Más todavía, ver lo que lo están clavando vivo sobre la cruz, que lo levantan y lo dejan caer en el hoyo que va a sostener la cruz, sostenido por los clavos en la cruz. ¿Qué madre que ve a su hijo morir así no va a sentir un dolor tan grande que preferiría sin duda ser ella misma que no su hijo? Pues ya se lo ha anunciado este hombre. Porque la Santísima Virgen está íntimamente asociada a nuestro Señor Jesús. Por eso el Concilio Vaticano II le llama la corredentora, porque el Redentor es Cristo, pero la Santísima Virgen está con Él, muy asociada en su obra redentora, está al pie de la cruz. Este aspecto es muy importante y debemos sentirnos agradecidos con el Señor, agradecidos con la Santísima Virgen, porque el Señor nos ha salvado. Él es el Cordero
que de verdad quita el pecado del mundo, como dirá San Juan Bautista cuando lo presente. Bien, y el tercer aspecto que quería señalar, que ya lo he mencionado, pero de todos modos insistir, en la virtud de estos dos personajes. Simeón, el hombre de fe, el judío expectante, ya es un anciano, pero el Espíritu Santo que mora en él le ha revelado que no va a morir sin ver al Salvador del mundo. Mire qué dicha. Y por eso está pendiente. Y ahora que la familia de Nazaret, la Santísima Virgen y el Señor San José llevan al niño, el Espíritu le dice, el Espíritu Santo, que vaya al templo. Y cuando la Sagrada Familia va entrando, ya Simeón está al encuentro de ellos. Y toma al niño en brazos. Y es entonces cuando dice este hermoso cántico que la iglesia lo repite, nosotros los sacerdotes y las hermanas religiosas lo hacemos, y muchos laicos también, en la oración de completa, la última oración. Es bellísima. Ora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tus siervos en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, ya no solo el pueblo de Israel, para ser luz de las naciones. Ahí estamos nosotros. Y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? Y va al encuentro de los humildes. No estamos hablando del sumo sacerdote, o de un levita, o de un personaje sobresaliente, no. Es un hombre humilde, sencillo, de la comunidad, pero de fe, que espera este momento, la salvación del pueblo de Israel. Y como si ese testimonio fuera poco, todavía hay otro. Esta ancianita llamada Ana, de la tribu de Fanuel. ¿Qué significa eso de la tribu de Fanuel? Bueno, es que el pueblo de Israel fue constituido por 12 tribus. Fueron los hijos de Jacob, que eran 12, los que dieron origen a las 12 tribus. Una de esas tribus era la tribu de Fanuel. Así se conformó el pueblo de Dios en un principio. Pero después se dividieron con el rey Roboam, hijo del rey Salomón. Se dividió el pueblo y 10 tribus quedaron en el norte y 2 quedaron en el sur, la tribu de Judá y Benjamín. Todas las demás quedaron en el norte. Qué lástima que hubo división. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue que a las tribus del norte las invadió Asiria, cuya capital es Nínive, y se llevó cautivas estas 10 tribus y las hizo desaparecer. Después los caldeos van a hacer algo parecido con las otras 2 tribus, las del sur, donde está Jerusalén, Judea. Se las llevaron a su capital, Babilonia. Pero ellos no desaparecieron. Aún cautivos estaban juntos como pueblo y oraban al Señor y volvieron. En cambio, aquellas 10 tribus no volvieron ya, desaparecieron.
Sin embargo, quedaron descendientes. Por ahí andaban, por Samaria y por Galilea, pero sin que fueran ya un pueblo, tristemente. Pero algo quedaba disperso. Pues esta ancianita es descendiente de una de esas tribus desaparecidas, la de Fanuel. Interesante cómo Dios está manifestándose no precisamente a los judíos, sino a los que los judíos consideraban paganos, porque habían desaparecido y se habían mezclado con los pueblos paganos. El Señor no menosprecia a nadie. Y entonces el Espíritu Santo está en esta mujer también. Una mujer especial. Perdón, estoy hablando mal. Es de la tribu de Aser, hija de Fanuel, tribu de Aser. Estamos hablando, mejor dicho, de la tribu de Aser. Bueno, entonces, de jovencita, dice el texto, había vivido 7 años casadas y ya hoy tenía 84, ya viuda. Ahora bien, no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Mire cómo habla la Biblia. La Biblia no elogia a cualquier persona. Son pocas las personas a las que el Evangelio elogia. Esta es una de ellas. También al anciano Simeón, al decir que el Espíritu Santo moraba en él, ha dicho un gran elogio. Pero no es menos lo que dice de esta mujer. Dice que no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayuno y oraciones. Y entonces ella también fue convocada por el Espíritu Santo. En ese preciso momento de la presentación del Señor. Y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Un gran ejemplo para nosotros. Vivimos en un mundo, por desdicha, cada vez más materializado. Los problemas de la humanidad, pudiera decirse que tienen como causa, como un común denominador, darle la espalda a Dios, la pérdida de fe. Ojalá tuviéramos como modelo esta persona, que no se aparta del templo, está siempre sirviendo a Dios con ayuno y oración, y que ahora que conoce el misterio, que ha visto al niño, que es el Mesías, el Salvador de Israel, lo pregona, lo da a conocer a todos. Ojalá nosotros también viviéramos en oración, dóciles al Espíritu Santo, y conociendo al Señor, hablemos de Él, démoslo a conocer, porque Él es el Salvador. Él es el que ha pagado el precio de nuestra salvación. Ya la presentación al templo del niño Dios a sus 40 días de nacido ya es una presentación que expresa su carácter sacrificial. Aunque 2 palomas van a morir en su lugar porque lo rescatan, pero más tarde va a ofrecer su vida, su sangre, para salvarnos. Bendito sea el Señor. Pues bien, esto quería decirles para invitarles a que vivamos en fe,
unidos al Señor siempre, unidos a María Santísima, con una actitud verdaderamente cristiana, de oración, de sacrificio, de caridad y también de evangelización. Termino por donde comencé, felicitándoles a todos por su fe, invitándoles a seguir adelante y felicitando a nuestros sacerdotes y a las hermanas religiosas, porque son religiosos, son personas consagradas. Y hoy, como bien se dijo en la monición, es el día de los consagrados. Les encomendamos al Señor, porque este es un día especial, día grande de la presentación del Niño Dios al templo. Que el Señor nos bendiga a todos, que así sea.